El panel que nos convoca se llama Enhancing Legal Frameworks, o lo que sería en español, cómo hacer más o mejores o mejorar los marcos legales. Hemos visto todos estos días que hay una gran cantidad de desafíos técnicos, que hay también la experiencia e intención de quizá de hacer regulaciones, de hacer marcos legales, y siempre estamos en la duda del equilibrio entre un marco legal razonable, la tecnología que avanza rápidamente, la regulación que siempre va detrás y a veces no hacer una superregulación, no hacer un overruling para que pudiera ser algo complejo y que evite quizá la innovación o que evite el beneficio de la tecnología o que lo restrinja tanto que a veces también se pueda transformar eventualmente en una herramienta o de control por parte de los gobiernos o de control de la libertad de expresión. Entonces es un delicadísimo equilibrio entre lo que la tecnología nos va ofreciendo, como dijimos también, de bueno, y también se puede usar para lo malo, pero voy a tratar de ser positiva porque ya la tecnología la quiero y la uso, y las regulaciones que nos pueden tratar de cuidar como ciudadanos y como miembros de la comunidad, de que no sean excesivas y que sean correctas. Entonces el panel de hoy realmente es muy relevante y tengo a tres grandes expertos. Tengo a Raquel Gatto, que trabaja en Internet Society y ella es Regional Policy Advisor, pero además Raquel es una gran amiga de la escuela. Raquel fue miembro del primer grupo de becarios en el año 2009 y desde entonces ella ha hecho, bueno, ya era una abogada importante, pero ahora ha hecho una carrera en Internet Governance muy importante. Tengo a Ñurka Hernández. Ñurka es de Venezuela, Raquel es de Brasil. Y Ñurka es miembro de un grupo especial de interés que tiene Internet Society que se llama Cyber Security, donde hay algunos colegas argentinos también. Yo también soy miembro del grupo. Cualquiera puede hacerse miembro de este grupo, después les decimos cómo. Y tengo al señor Albert Rees, que es del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos. Mr. Albert Rees from the Department of Justice of the United States Government. Welcome, Albert, to our panel. So, should I switch to English or we should do in Spanish? I will give the floor first to Albert in his role of a member of the government of the United States. And perhaps he can give us some ideas on why he thinks that the laws and regulations should have a role in relation with technology, why they are important, how can they be enhanced or at least be reasonable, important or enforced. And also if you, Albert, can give us some idea of your perspective about the jurisdiction issues that the internet as a network of networks that doesn't respect boundaries among countries bring us the new challenges to the regulations, to the laws, and to the use of technology. So, Albert, the floor is yours, and thank you very much for being with us this afternoon. Well, thank you much for that introduction, and I want to thank the South School of Internet Governance and the OAS for putting this event on. And I think I sat in this morning, heard some really great speakers, and I think this is a great event for everyone. As introduced, my name is Albert Rees. I'm with the Department of Justice Computer Crime and Intellectual Property section. And so my focus are on the criminal laws and procedures that we use that are involved in the criminal misuse of ICT. So not only those things that we call cyber crimes, but also any crime that involves the use of ICTs, and particularly in this context, crimes involving the networks and the internet that we all have to rely on every day. So my perspective today will be primarily focusing on criminal law and procedure. I'm happy to try to answer questions during the question and answer about broader issues, and we can maybe address some of those issues through our other speakers. But my focus, my examples will be primarily dealing with crime issues. I also, in my own personal capacity, not as a government attorney, I teach a course on cyber law and policy at the University of Virginia.
And the reason I bring this up is because what I ask my students to do in every class is I ask them to think about what law applies. We only have a few minutes here to talk about the law and frameworks. And that's trying to, put an elephant into this, right? This small box. And we really can't do it in the amount of time that we have today. So what I want to do is talk briefly about the role of government in cyberspace, or in the information and communications technology sphere. I want to talk a little bit about existing frameworks that we have available to us already, and then spend a minute or two talking about what we might see in the future, or what we might want to see in the future. So keep in mind, every time you look at something that you're doing, no matter what you're doing or what you hear about or what you read about in the news, think about what law applies. Are we talking about criminal law? Are we talking about environmental law? Are we talking about commerce? Are we talking about privacy? And because that will help us sort out some of the differences that we have here. So another caution is on terminology. It's very common to talk about a cyber wars, attacks, and in the world of the internet and ICT, we think of attacks as being any intrusion or any malicious conduct. But as a lawyer, when we start talking about this terminology, we have to distinguish it from the common uses of the words. So if you talk about international law, an attack is not just an intrusion on a computer system. An attack is actually something that rises to the level of an armed conflict. So we have to be a little bit careful about, as lawyers, that we use the terminology correctly. I hear the word cyber terrorism all the time. What is that? What are the legal definitions of that? What does that really mean? We have to be careful on how we use that terminology. So we all know, and we heard this morning a great analysis from one of the panelists about the internet, right? The internet is not a thing, it's not a place. Cyberspace is not a thing, it's not a place. We hear that all the time. And this is a human constructed concept that is doing wonderful things for everybody. It does great things for us, it does great things for the world around us. But when we start talking about the laws, location matters, right? So although cyberspace is viewed often as not being a place, it is in fact very important from a legal perspective in today's world to know what and where we're talking about. Our civilization has created a world of nation states, and last time I checked, we're still there despite the wonders of the internet. We still have nation states that are controlled by sovereigns, right, by governments. Your countries, your governments, my country, my government still control places and people and infrastructure. And of course, people and ICT infrastructure are located in places, in countries, and they are subject to the laws of those countries. So I ask, can anybody here tell me of something that is part of the internet that is not located somewhere? It's there. The routers are there. The fiber optic cables are somewhere. The transmission stations to the satellites in orbit are somewhere. The receiving stations are somewhere. And even in orbit or on ships, those satellites and those ships are subject to some laws of some state. So we have to keep that in mind. So let me talk a little bit about, instead of cyberspace, real space. Real space governance. All of us here are in real space. Whether you talk about it as tangible or corporeal or earthly, we need to think about what is the real space governance issue that we have to deal with. So states have a role in governing people and their activities within the states.
And that role is not going away anytime soon. And there's been a lot of talk about it. This morning I heard it, and I'm sure yesterday you hear it all the time. And states have a duty to protect their people and their legitimate activities. And I mean this in the broadest sense, whether it's environmental laws, whether it's laws regulating consumer protection, commerce, and crime. So in the context of cyberspace, what we're talking about is not the governance of the internet itself, and I'll get to that in a second, but what we're talking about is the behaviors involving the use of the internet, right? So what governments are doing is trying to meet its obligations to its people by governing the use or governing behaviors on the internet. And so governments need those need tools to meet those obligations, whether they are laws or regulations, whether they are the resources, so they have for example, the cybercrime units to be able to execute the laws and regulations. Now, we all know that sovereignty and jurisdiction are under great strain right now because of the international and the global nature of networks and of the internet. I'm not going to end this by saying there's some great answer that's going to work, right? We all here today, as we move forward, right, as we move through our professions, are going to be working on that. And you have a role in that, trying to figure out how that works as much as I do or any of the lawyers do. The one thing I'm going to emphasize a little bit more in a moment is that domestic law, the laws of our countries right now, are core to our real space system of governance. International law, that's a distant second. So really we're thinking about the focus is on how do we improve our own laws of our own countries to be able to improve cybersecurity, to fight crime, to help commerce, to protect people. So that's going to be the core of everything. I do want to say that the U.S., of course, is committed to the multi-stakeholder model of internet governance, right? That works. This is an amazing experiment that started not very long ago where we have bottom-up governance of just this worldwide thing. And we think that multi-stakeholder governance of the internet is really important. Now, when I talk about that, what I mean is, of course, is that the internet governance involves the policies related to and the management of the technical resources needed for the internet stability, growth, to make sure it stays open, interoperable, to make sure those standards are pulled together and enforced and created in a way that allows the internet to succeed like it has. Let me talk a bit about existing frameworks, and please stop me if I start talking too long. So when we talk about existing framework of laws and regulations, we have domestic laws, and we have international laws, and then we have other schemes that are out there that may not be binding, but we have more non-binding normative types of practices. So around the world, domestic law with regard to the internet networks, the use of ICTs remains uneven. We know that. We know that from our own countries. All of our countries are working to try to find what are the solutions to deal with behavior using the internet, right? Behavior of people and of companies and of governments on the internet. In the context of criminal law, there's been a significant progress among states in the last 5 to 10 years. Many, many, many countries in the world have introduced and are now adopting criminal laws in their domestic law.
They have criminalized the kinds of malicious use of ICTs that we need to be criminalized. They're also developing and putting into place laws dealing with procedures for the collection of electronic evidence, because we all know that almost every crime can have a component, a part of its evidence that is either stored somewhere, that's on a device somewhere, that's in transmission. So countries around the world are putting into those types of laws. The important thing that we have to keep in mind is that for every police power or government power, we have to make sure that there are proper safeguards in place and that there are proper protections in place to protect the rights of individuals. For example, they can be built into the law, and they should be. Also, we have to have a strong and independent justice sector that is committed to the rule of law. So those are the kinds of protections we need that to be put into place at the same time that we're putting into the laws about how to investigate and prosecute criminal acts. So domestic law is right now the core of what we look to be able to improve the way that we're working with ICT issues. The second area of law, of course, is international law. Now, international law is itself, just like domestic law that's broken up into so many areas of law, international law has different areas of law, but really most of what international law is about the relations between states. Most international law involves whether or not one country has an obligation to another country. It's not about whether or not one country has a right to regulate activities of private individuals or companies in another country. So we have to keep that in mind when we're talking about international law. So when we talk about the obligations of states, it's fairly limited, right? We limit it in, there's good international law dealing with armed conflict, right? In instances where states go to war with each other. There is international law dealing with human rights law, which is a very important part of international law. There's the United Nations Charter. So there's a large amount of international law that deals with international peace and security. But where we are limited a little bit in international law are the gray areas where that fall below, right, the use of force and the fall that are outside the scope of human rights law. One way that's covered is through treaties among states and between states, right? So it's bilateral treaties or multilateral treaties. And again, every field, treaties for trade, treaties for commerce, dealing with privacy, criminal, security issues. And there's a huge network of treaties that cover lots of different things. So in the context of criminal law, there's this far-reaching network. Mutual legal assistance treaties, extradition treaties. There are crime treaties, such as the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, known as the UNTOC. There's the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. So these are just two of very many types of treaties that are out there that deal with criminal law issues. One treaty I want to talk about, it was mentioned this morning, is the Budapest Convention. So the Budapest Convention is the Council of Europe's Convention on Cybercrime. And right now there are about 57 countries in the world, including increasingly more countries from the Americas that are parties to the convention. Now, what is this thing called Budapest? I guess I should start with what is it not? The Budapest Convention is not a cybersecurity treaty. Right? It's not designed to solve the ills of the world and cybersecurity matters. What it is a crime-fighting treaty that involves
crimes that are related to computers and networks. And it has three parts, right? The first part deals with criminalizing certain malicious conduct. And it obligates parties, members of the convention, to criminalize certain kinds of criminal conduct dealing with the misuse of ICTs. The second part of it, it provides procedures for gathering evidence with the right safeguards and obligates countries who are parties to put these into their own law. And finally, it helps to improve international cooperation with, in criminal investigative matters. So it's focused strictly on criminal law issues. Let me close a little bit by talking about maybe the future and how we might be able to enhance the legal framework. I think I have to first start by saying is that the United States opposes any call for some sort of universal or international instrument to deal with cybersecurity or cybercrime, because we really just think it's a bad idea. Why is it a bad idea? First of all, I think what an international instrument would do would immediately have negative impacts on control of the internet by the multi-stakeholder process. For example, any treaty that goes down this road there are going to be calls for the shifting the internet control from the way it is working right now in the multi-stakeholder process to state control or more state control of the internet governance process. We also think that it's going to become a place for never-ending discussions about what are we talking about. Are we talking about control of content? Do we want to make service providers who provide an electronic communication service liable for the content on the internet? Do we want to talk about that word terrorism and how it's defined? So the terrorism for one country might be something that all of our countries would think is the appropriate, maybe not good conduct, but not criminal conduct. So we think that any starting on discussions of a universal treaty or any other instrument would actually hurt us and not help us move forward. We do need to build on existing international instruments and norms. We have, in the criminal context, again, we have the Budapest Convention. We have many other treaties that are out there to help us identify and investigate and prosecute people who are using ICT in malicious ways. And we need to keep building on that. And we need also to continue to build capacity. We need all of you to continue to build the ability for yourselves and your companies and your governments to improve cybersecurity, to improve the way that we're doing business. And so I think that the way to move forward are building on existing instruments, building on existing norms, focus on building capacity. I'm going to close, because I know I've been talking too long, on jurisdiction. We all know that this construct, right, of the nation state has created jurisdiction, and we're going to continue to have that for the foreseeable future. And we also know that data doesn't recognize that. So something that's stored in the cloud, we might know where data is stored. We might know it's stored on servers in the United States, but we also might not know where data is. And so the challenge that we're facing is, how do we, as in the law enforcement context, how do we apply the laws that we need to apply to be able to obtain that data and use it and share it in a way that's responsible? And I don't have the answer here. Happy to explore it with anybody. So thank you for your time. Thank you very much, Albert. I have a comment, and I will give this idea to you maybe when we have the questions and answers space. I participate in several multi-stakeholder processes related with internet rules and internet policy. And I have that feeling, another feeling I have read, and I have been said that many times, that every time
a government is expressing some ideas or some interests, it's immediately binded with this idea of a veto power from a government in the multi-stakeholder environment. And sometimes the participation of the government is seen as very intrusive, but at the same time, as you rightly mentioned, the government has its role of protecting the country, the citizens, the security, the commerce. So how to balance that important role of the government in the multi-stakeholder model with other stakeholders that are very relevant as well, but do not have the same, I would say, kind of national role in relation with laws and frameworks. But I will leave it to you for the next round of comments. And Niurka, welcome to I will switch to Spanish now, okay? Niurka, bienvenida y como miembro del Grupo Especial de Interés de Internet Society sobre Cybersecurity, quisiera consultarte cómo ven ustedes en el grupo, porque muchos de ustedes están muy activos en el tema y son especialistas en el tema, no creo que de gobierno no tanto, pero más gente de sociedad civil y del sector privado. ¿Cómo ven el tema de tener las reglas legales correctas para un mundo donde permanentemente hay desafíos tecnológicos que van cambiando rápidamente? ¿Cómo crees que tanto la sociedad civil como el sector privado y otros partes interesadas de la comunidad están o dispuestas o informadas o participando del desarrollo de estas normas? O lo que nos puedas comentar de tu experiencia dentro del grupo de interés. Y simplemente para darles una idea, hay varios grupos de interés dentro de Internet Society, ayúdame Raquel, hay uno de jóvenes, hay uno de cybersecurity, hay uno de mujeres, y hay blockchain y interplanetary, that was Vint Cerf idea, right? La Internet interplanetaria, que es una idea de Vint Cerf, y algunos... redes comunitarias, tema muy importante para América Latina, y accessibility. Ok, thank you Raquel. Niurka. Bueno, ante todo, quiero agradecer por la invitación de participar en este evento, darnos la oportunidad a Adrián y a ti, Olga, y felicitarlo por estos 10 años en la escuela. Yo tuve la grandiosa oportunidad de compartir con ustedes en la Escuela de Gobernanza, estando del lado donde están ustedes desde el 2011, y luego retomé en el 2016 y hoy estoy de este lado. Algo que me agrada mucho tener la oportunidad de estar allí y ahora venir aquí a compartir experiencias. Bueno, desde el grupo de Cybersecurity SIG, nosotros somos un grupo relativamente nuevo. Empezamos en junio del año 2017. Ya hoy contamos con 400 miembros de muchas partes del mundo. Nos intercambiamos opiniones y experiencias que tienen que ver con el área de ciberseguridad. Dentro de uno de nuestros objetivos principales está el apoyar y sensibilizar sobre la importancia, diseño y promoción de políticas públicas, de marcos teóricos y regulatorios que mejoren el uso de la Internet. Y nos enfocamos en dar alianzas en cooperación y enseñanza y compartir experiencias de las que nosotros podamos tener. Yo no soy abogada, pero sin embargo he trabajado en el área de control fiscal, por lo tanto utilizaba mucho las leyes para poder enfocar y realizar el trabajo, más que todo en el área de ciberseguridad. En base a eso es que he tratado de manejar algunas experiencias de las que venimos a plantearle ahorita. Estoy muy aliviada porque gracias al señor Albert explicó expresamente todo lo que ustedes necesitaban saber en el área legal, tanto en el convenio de Budapest como muchos de esos convenios que los términos legales me tenían un poco complicada de utilizarlos, porque bueno, lo trabajo yo desde el punto de vista, lo trabajaba desde el punto de vista fiscal. Pero sin embargo, desde el área de informática es algo importantísimo que nosotros siempre tengamos el apoyo del ámbito legal. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas cosas, como decían en los paneles anteriores y desde el día de ayer se estaba tratando, hay muchas regulaciones
que nosotros desde el ámbito técnico creemos que podemos trabajarla, pero desde el ámbito legal, pues bueno, hay algunas que se salen y no podemos estar saltándolas o no podemos estar trabajándolas. Eso es desde el ámbito público, porque vi que muchos de los que están aquí presentes trabajan en la administración pública de cada uno de sus países. Y entonces, bueno, tenemos que siempre estar acompañados de abogados que estén interesados en el ámbito tecnológico y que es difícil de conseguirlos. Es muy difícil de que estén casados con la idea y que trabajen en conjunto con nosotros para un bien final. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. No. La siguiente. Aquí yo comienzo con unas estadísticas específicas en donde vemos cuál es el panorama de ciberseguridad actualmente y los ataques que pueden estarse dando. Justo ahorita que podemos estar nosotros hablando, podemos encontrarnos con 20 o 25 millones de ataques diarios en cualquier parte del mundo. Que era la siguiente lámina, por favor, vemos en donde, la siguiente, no, aquí, ok, disculpa. Ajá, aquí vemos los diferentes tipos de perfiles de los atacantes. Hace más de 30 años que los incidentes cibernéticos eran motivados específicamente por conocimientos, habilidades técnicas o por recursos o herramientas en específicos. ¿Qué nos conseguimos ahora? Con algunos hackers que están especializados con la evolución y con donde incluso algunos estados o agencias patrocinan a algunos jóvenes para las conexiones seguras en la parte de internet y sus motivaciones han evolucionado a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que nos conseguimos? Que bueno, pueden ser ataques políticos, ataques por alguna filosofía que tengan, religiosos, económicos, y principalmente algunos pueden ser por temas de competencias que puedan estarse presentando. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a la adopción de nuevas tecnologías digitales, incrementa los pasos agigantados. Vemos cómo están expuestos los riesgos y las amenazas cibernéticas de nuestras infraestructuras críticas, los datos que nosotros estamos manejando o los datos que puedan estar ustedes protegiendo como Estado o en alguna de sus instituciones si prestan algún servicio a algún cliente. Entonces vemos como códigos maliciosos, accesos no autorizados, actividades criminales entran y juegan una pieza fundamental dentro del desarrollo de lo que es la parte de la tecnología. Desafortunadamente las amenazas cibernéticas van avanzando diariamente y van perdiéndose y enfocándose en algo que se llama la confianza. Entonces, al perder la confianza y al perder la reputación, tenemos grandes problemas, porque no podemos nosotros seguir prestando algún servicio teniendo alguna debilidad de esta. Y nos lleva a plantearnos qué ha cambiado para que la ciberseguridad sea una de las principales preocupaciones de los gobiernos, organizaciones e individuos a nivel mundial. Esa es una de las preguntas a las cuales ustedes tienen que hacerse. En algunos de nuestros casos, bueno, ya nosotros tenemos experiencia, hemos estado trabajando en algunos desarrollos y políticas enfocadas en cada una de las regiones o de los países en donde nosotros trabajamos, pero ya viene lo que es la generación de relevo. Veo bastantes jóvenes que están aquí interesados en el área de la ciberseguridad, algo bien interesante, y quiero enfatizar aquí que para el año 2011, cuando tuve la oportunidad de estar en México, éramos solo 7 mujeres las que estábamos participando en el área de ciberseguridad. Hoy en día estoy viendo una alta población de mujeres que están interesadas en el área de la ciberseguridad, cosa que me agrada muchísimo, que nosotros tengamos presencia en este nivel, y no solamente presencia, sino que también hemos estado trabajando y hemos tenido éxito en algunas de las carreras en algunos de los países, montando desarrollos que tengan que ver con el área de la ciberseguridad. Dentro de algunas de las opciones y reflexiones que les traigo por aquí para responder un poco esta pregunta que deberían ustedes estar reflexionándose, cuáles son de esas preocupaciones de la ciberseguridad principales que tienen los gobiernos o que pueden tener algunas organizaciones o individuos que tienen que estarse protegiendo. Bueno, ¿cuáles serían esas principales? Aquí les traigo algunas reflexiones. Dentro de las principales podríamos estar viendo la protección a las plataformas tecnológicas, que no sean blanco fácil para la criticidad de los procesos que ellos están manejando, administrando, controlando. La segunda sería la cantidad y el valor de los datos que se producen y almacenan, que están creciendo constantemente y que son
pieza fundamental para hacer punto fácil para los criminales. La interconectividad del mundo con las personas, independientemente de su ubicación geográfica, que puedan sustraer información o interrupción de alguno de los servicios. Esta explicación la hemos visto bastante durante toda la jornada, desde ayer hasta hoy, que bueno, no tenemos espacio físico en donde estarlo ubicando, y bueno, a ese tipo de cosas es que debemos estar trabajando. Luego de esto les voy a dejar, como le compartí a algunos compañeros, algunas reflexiones que para ustedes sería como importante que trabajaran y las meditaran y empezaran a explotarlas en cada uno de sus países. Y por último, que serían que los que están tratando de hackear o entrar en alguna de las opciones o de sus organizaciones, están más sofisticados, mejor organizados, cuentan con mejores recursos económicos y cada vez se hacen más complicados someterlos al tema de la justicia. Es igual, que yo siempre comparo lo que es el mundo virtual con el mundo real. O sea, generalmente a veces siempre tienen unas mejores armas que las que puedan tener los organismos policiales. Bueno, igualito es el caso en el mundo virtual. Entonces, en el mundo virtual generalmente no es que vamos atrás de ellos, siempre estamos tratando de actualizarnos, pero en algún momento pueden llevarnos las ventajas, pero siempre tenemos que estar preparados para actuar igual en comparación con ellos. Aquí, dentro de una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener conciencia es cuál son los motores importantes y estratégicos y económicos que deberíamos tener identificado en cada uno de nuestros países. ¿Cuáles son las infraestructuras críticas que tienen dentro de cada uno de sus países? ¿Para qué? Para que eso les sirva como base fundamental de cuáles van a ser el régimen regulatorio que van a ustedes aplicar para proteger esas infraestructuras. Como bien lo decía anteriormente el señor Albert, decía que bueno, hay unas leyes que son legales nacionales, unas subleyes y unas normativas, ciertamente. Entonces, estos tipos de cosas son las que pueden estar regulando, pero no las podemos hacer muy cerradas porque entonces también se nos estarían escapando de cada una de las actividades lo que nosotros estamos protegiendo. Y más bien, las leyes no son para perjudicar en alguno de los casos las acciones que nosotros, los servicios que estemos prestando, sino para apalancar y ayudar y colaborar en lo que nosotros estamos trabajando en el tema de la ciberseguridad. Por ello, dentro de una de las comisiones que desde mi punto de vista veo necesarias, que deberíamos de trabajar en una estrategia nacional de ciberseguridad en cada uno de sus países, pero no solamente una estrategia nacional de ciberseguridad, sino que yo lo llevo un poco más allá, sino una estrategia global de ciberseguridad que nos permita a todos trabajar en conjunto en relación al intercambio de la información. Por otra parte, aquí les traje un informe de los riesgos globales de los riesgos globales para el año 2016 del Foro Económico Mundial, en donde nos muestra que para el año 2017, en lo que es el robo de información y fraude de la información y ataques cibernéticos, ocupan entre el 5º y el 6º lugar de los riesgos globales con mayor probabilidad de que se comente. Entonces, la utilización de la Internet para cada uno de los servicios que pueden estar prestando, tanto las empresas privadas como las públicas, incluyendo en muchos de los países están lo que es el tema del gobierno electrónico, tratando de prestar cada uno de esos servicios, están siendo atacados porque no le prestan la atención adecuada a lo que es la protección de las infraestructuras críticas. Entonces, en ese sentido, es que les llamo un poco a la reflexión de que trabajemos en base a esto. Otra de las reflexiones, otras estadísticas que igualito traigo por acá es para el año 2016 se revela que el cibercrimen llegó a tener 125 millones de dólares en pérdidas, todo esto basado en lo que es robo de identidad, sustracción de información, cambio de dispositivos, entonces cosas a las cuales podemos nosotros establecer algunas estrategias y algunas definiciones que podían estarse subsanando y no permitir que sigan pasando y pudiendo invertir ese tipo de actividades en otras cosas. Ese tipo de dinero que estuvimos en pérdidas en apoyo a lo que podría ser educación, salud, no sé, cualquiera de las cosas que podrían tener ustedes en cada uno de sus países como necesidades.
Otras estadísticas que a partir de los años del 2013 al 2017 podemos ver lo que es la explotación sensible de los datos, pérdidas y controles de accesos, las pérdidas de autenticación de la gestión, pérdidas o ataques en la sensibilización de las infraestructuras críticas que deberían ser, son cosas importantes en las cuales nosotros debemos estar pendientes. Uno de los booms que hay ahorita es la utilización de los drones. Ahí les traigo unas estadísticas de la penetración importante que ha tenido los drones en cualquier parte del mundo. Y bueno, aquí una de mis preguntas de apoyo que necesito también para la mayoría, que también vi que hay bastantes, algunos estudiantes de Derecho y otros abogados ya, de ver cómo podemos nosotros trabajar en función de la protección de la información que pueda estarse dando en este tipo de uso de tecnologías. Porque para nosotros técnicamente la utilización de los siniestros o de algún caso en específico, de alguna vulnerabilidad que se pueda estar dando, técnicamente la podemos solucionar y la podemos trabajar, pero ¿hasta dónde llega el límite de nosotros estar trabajando en base a eso? Hay limitaciones que pueden ser leyes que regulan lo que es el espacio aéreo, la protección de la privacidad, la protección de la información en algunas cosas, pero hasta dónde podemos llegar y qué otras cosas adicionales podemos trabajar en base a la tecnología como va evolucionando. Otras estadísticas que igualito me permití traerle para acá para hacer algunas reflexiones es el índice de seguridad, en el cual ofrecen la medición de las principales preocupaciones que pueden estar en materia de seguridad, analizando categorías en específico, como lo que es la parte de seguridad nacional y algunos ataques que puedan estarse dando, como sería seguridad nacional, desastres naturales, en algunos casos las epidemias, seguridad financiera, fraudes con tarjetas, que son los virus, hackeos, transacciones de los clientes, algunas de ese tipo de cosas. Dentro de la seguridad nacional y los desastres de la epidemia, aquí estos sectores importantes y fundamentales para lo que podríamos estar trabajando. Aquí seguimos trabajando, mostrando la parte de las estadísticas, y estas son las reflexiones a las cuales vengo a terminar con ustedes. Dentro de estas reflexiones, en el panel anterior me gustó muchísimo el moderador, la forma de que nos comentaba de la impresión de la posición de la que podían tener algunas instituciones en reacción a cómo podían estarse enfrentando y definiendo algunas políticas estratégicas a nivel general. Mi pregunta técnica es que yo la enfoco, es que cómo trabajaríamos nosotros la gestión de las vulnerabilidades, y las vulnerabilidades no las podemos trabajar en función de eliminarlas el 100%. Ningún sistema es perfecto. Siempre te va a tener una puerta trasera y siempre va a tener alguna debilidad. Entonces, en base a eso, ¿cómo nosotros podemos minimizar y priorizar alguna mitigación de algunos de los esfuerzos o los recursos? Y en base a eso, vengo a dejarles algunas reflexiones en las cuales ustedes podían estar trabajando y verlas si pueden aplicarlas tanto en su país, o ver si podemos trabajar en conjunto en el desarrollo de alguna política, alguna normativa en base a eso, como debemos contar con una estrategia global de ciberseguridad, debemos establecer conceptos, definiciones, metodologías y reglas genéricas en materia de ciberseguridad. Faltan algunos acuerdos globales en el área de los que es la parte de los tipos penales y algunas definiciones en base a eso. Entonces, no todas las leyes, como lo comentaba anteriormente el señor Albert, decía que, bueno, legalmente lo que es la parte penal puede ser que a lo mejor un delito informático hoy esté establecido dentro de una ley general, pero a pasar el tiempo y la tecnología como va evolucionando, eso va a estar contemplado en el futuro cercano. Entonces, ¿cómo se va a regular eso? Si para cambiar una ley general cuesta una cantidad de tiempo en trabajarla, entonces se va a regular a través de una normativa. Entonces, no les traigo yo soluciones, sino lo que voy a empezar a traerles algunos de los problemas. En base a eso, bueno, son varias opciones que esta presentación te la voy a hacer llegar, Olga, para que se las transmitan a cada uno de ustedes, y como ven,
Son muchas leyes y muchas información de tareas que les traía para que ustedes las tengan al pendiente y tengan como reflexiones en base a eso. Y disculpa, Olga, por haberme pasado más del tiempo. No hay disculpa, sino que el tiempo es, como dicen en la tele, que es tirano. Es más o menos parecido. Gracias, Ñurka, muchas gracias por tus reflexiones y me quedé pensando cuánta de esta información por ahí tendríamos que hacérsela llegar a nuestros legisladores, ¿no? Los que hacen las reglas y a los... Quizás los que hacen policy más directamente con tecnología tienen más información, pero quizás los legisladores más generales que hacen reglas, leyes nacionales, quizá todas estas recomendaciones, lo mismo que los comentarios de Albert, serían muy pertinentes. Raquel, Internet Society trabaja para una Internet abierta, resiliente, segura. ¿Qué tiene que tener en mente alguien que hace política pública, que hace leyes, que hace regulaciones para que estas reglas, además de tener sentido y además de regular, promuevan también esta apertura, este Internet que en realidad buscamos que nos genere un beneficio a todos? Y también si tenés alguna reflexión sobre esta nueva regulación de privacidad de la Unión Europea que hemos escuchado varias veces. Quisiera saber porque sos una especialista en el tema, además has trabajado en el CGI, tenés mucha experiencia en temas legales que tienen que ver con Internet y con tecnología. ¿Cuál es tu reflexión de estas reglas en su impacto global y si realmente van a traer un beneficio al ciudadano final, que en realidad creo es lo que quiere proteger? Y bienvenida siempre a la escuela. Muy bien, gracias Olga saludo también a mis compañeros del panel. La verdad es que es un gusto, como Olga decía, yo estuve en la primera escuela en Buenos Aires, o sea, éramos como 30, 40 máximo. Vean cómo ha crecido y es siempre una oportunidad. La verdad es que después de 10 años sigo aprendiendo, o sea, nunca termina. No es para dejarlos desanimados, pero sí que es un continuo de aprendizaje. Y bueno, como decía Olga, yo soy también abogada, pero mi cliente es la Internet. Entonces voy a hablar un poco de cómo podemos mirar un futuro para la Internet y llegar en el futuro y garantizar en ese futuro. Me estoy poniendo otra cosa acá, pero bien. Cómo llegar en ese futuro manteniendo la Internet que queremos, o sea, la Internet que sea abierta, resiliente y que sea global, ¿no? Interoperable, segura. O sea, nosotros hicimos el año pasado publicamos el año pasado un estudio donde preguntamos a más de 3.000 personas ¿qué es ese futuro que piensan? ¿Cómo lo ven el futuro de Internet? Pero más allá, ¿cuáles son las fuerzas de cambio? ¿Qué nos vas a hacer llegar más cerca del futuro ideal? ¿O qué nos vas a hacer llegar más lejos, ¿no? Nos vas a hacer llegar a otra Internet. Y la verdad es que hubo mucho pesimismo, ¿no? Hay mucho miedo en la Internet. Hay mucho miedo con lo que escuchamos todo el tiempo de brechas, de cibercrimen y bueno, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Cómo reaccionamos a eso? Pero hay también mucha esperanza, ¿no? Esperanza en el sentido de que está en el DNA de la Internet ese modelo abierto, ese modelo de colaboración, ¿no? Son principios que vienen desde su creación y son esperanzas que así tenemos que mantener y continuar y reforzar. Y con eso, bueno, para hablar en brevedad y poder también tener un poco más de preguntas, le voy a pasar un poco rápido, pero ese estudio llegó a lo que fueran 9 tópicos que nos van a llevar en ese futuro. 6, que son las fuerzas de cambio, y 3, que son las áreas de impacto. O sea, a depender de cómo vas esas fuerzas, nos van a llevar para bien o mal y se vas a impactar. Algunas no son sorpresas, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar la evolución de la inteligencia artificial? ¿No? Creo que está un poco chiquito, pero bien, si son miopes como yo, pero después les comparto mejor esa película.
¿cómo vamos a trabajar esa convergencia entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de gobiernos que Albert también estaba planteando, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de ciberseguridad, como vos decía, el miedo está relacionado a la confianza en la Internet. No hablamos de seguridad, de privacidad o de un falso embate entre ellos, oposición entre seguridad y privacidad. Hablamos de algo mayor, que es confiar y estar conectado en la Internet de manera confiable, que la Internet también sea confiable, ¿no? ¿Y qué es que los marcos regulatorios, qué es que podemos hacer ahora y que los marcos regulatorios deberían tener para prevenir y mitigar esas situaciones y hacerlo ese entorno habilitador de una Internet confiable, ¿no? En ese sentido también, antes de moverse, también quería comentar un poco que me gustó muchísimo los aportes de Albert y Niurka, y me quedé pensando en un punto que también es importante, ¿no? Cuando, sobre todo los reguladores o los gobiernos están con una situación de inseguridad, o sea, que sus ciudadanos están atacados o, bueno, que hubo algo que les va a impactar esa seguridad. La primera reacción, sobre todo de abogados, es necesitamos una ley. Y si pensamos que es en algo que vas a tener más de un país o que vas a ser internacional, ¿qué es que pensamos? Necesitamos un tratado. Así es, ¿no? Pero cuando hablamos de Internet, es un poco más difícil, porque los bits no viajan con un pasaporte. La verdad, el tema de soberanía, ahí yo hice investigaciones académicas, mi maestría, mi doctorado, desde 2005, en el tema de soberanía, jurisdicción, legitimidad del mecanismo de gobernanza de Internet. Aún no tengo respuesta. Bueno, puede ser yo, pero no tengo respuesta. Lo que tengo son algunos punteos que tenemos que tener en cuenta en ese futuro que también planteaba, ¿no? El primero, que tenemos que hablar de una Internet en un país y no de la Internet de un país. Porque el riesgo, si seguimos por el camino de una Internet de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier país, estamos hablando de la fragmentación de la Internet. La Internet fue creada como una red de las redes, ¿no? Global. De la misma manera, cuando hablamos de gobernanza, también hablamos de la gobernanza, bueno, podemos hablar de la gobernanza de la Internet, todo el ecosistema, pero también de la gobernanza en la Internet, o sea, cómo los usos que se pasan por la Internet y podrían pasar en cualquier otro lado, llevan a una determinada situación. Entonces, con eso solo para decir un poco de esos planteos que me parecen interesantes reaccionar. Pero volviendo ahí, ¿qué hacemos cuando pensamos en marcos regulatorios y cuáles son las dimensiones claves que hemos que trabajar? La primera, usuarios, ¿no? Hablamos de la Internet, pero la Internet es utilizada por personas. El contenido es desarrollado y dedicado y usado por personas. Entonces, tenemos que pensarlo en cómo garantizar esa confianza de los usuarios. Y eso va por muchos lados, ¿no? No solamente por la parte regulatoria, pero también con acciones de capacitación que se pueden hacer. Hablamos de redes confiables, o sea, no solamente los dispositivos que están conectados y que por ahí vamos para el tercer punto que es de tecnologías, hablo después, pero adentro de eso, cómo se conectan, cómo pasan esas redes, cómo se rutea esa información, cómo garantiza que esa información es confiable también, ¿no? De la infraestructura, Niurka también habló un poco de eso. Hay que pensarlo, hay que protegerlo y hay que tener marcos para eso.
En el tema de las tecnologías, mucho se habló acá, ¿no? De la Internet de las cosas. Yo escuché ayer preguntas en ese sentido. Cuando hablamos de esos dispositivos, está fácil, ¿no? El celular, bueno. Cuando hablamos de cosas más chicas que se van conectando a la Internet, habemos que pensar en los sensores que son chiquititos, donde se puede poner muy poca información. Cuando se está desarrollando un producto con esos sensores, si tienes que elegir entre una funcionalidad, por ejemplo, que el sensor me pueda ayudar a desprender la luz, o mejor, hacer mi café, ¿no? Ahora hay cafeteras que están conectadas, mejora. Pero si yo tengo que elegir entre esa funcionalidad, entre la seguridad en general, te vas a elegir por la funcionalidad, porque es lo que te vas a vender. Hay que pensarlo en esa prevención, hay que pensarlo que desde el desarrollo, esos dispositivos, esos sensores vienen con la tecnología para la confianza. Y por fin hay que tener los procesos que sean transparentes, que empoderen a los usuarios a tomar sus decisiones, que lleven a ese ecosistema de confianza, a donde el modelo no solamente es el modelo multi-stakeholder, o sea, que de múltiples partes interesadas, pero para que todos tengan un proceso de colaboración, ¿no? Que nos va a llevar a marcos regulatorios mucho más robustos, mucho más sólidos y mucho más eficientes. Y es en eso que queremos llegar, un círculo de la seguridad, ¿no? ¿Qué quieres decir con ese círculo? Primero, está ahí, perdón, no fue, perdón, ahí fue el que estaba hablando, pero llegamos a un círculo de la seguridad donde ¿quién está en el centro? Está el usuario, están las personas, y hay que pensarlo, todas las herramientas, todas las regulaciones en ese sentido, ¿no? En cómo empoderarlo y en cómo garantizar que el usuario pueda elegir sus propios, ¿cómo se? Bueno, que pueda elegir en dónde vas con tus propios datos. Ahí está. Y en ese sentido es algo que le iba a poner con el tema de GDPR, que decía, que me pidió Olga que hablase, ¿no? Para los que no conocen, no son abogados, no están ahí enterados. El GDPR es la regulación general de Europa, de Unión Europea, que va a ser implementada ahora el 25 de mayo, que fue, la verdad, el reemplazo de la Directiva 95, o sea, una directiva más antigua en términos de protección de datos y de privacidad. ¿Cuál es el gran cambio y por qué se viene hablando muchísimo de eso? Esa regulación tomó, y se puede resumir con una palabra clave, es mi dato, it's my data, ¿no? O sea, está alineado con eso que decía acá. El usuario tiene poder sobre sus datos, no importa a dónde eso vaya. El principio clave que direcciona esa regulación es el poder del usuario sobre tus datos. Y con eso se ha desarrollado una serie de reglas y requerimientos en donde las empresas y las organizaciones que trabajan esos datos tienen que cumplir, ¿no? Y asegurar esa protección de los datos y el poder del usuario de decidir por dónde vayan y por así vas. Y eso tiene también un componente extraterritorial, porque se fija a partir del usuario y no
de dónde están las empresas o las organizaciones, las entidades que trabajan con eso, ¿no? Y sobre todo las penalidades vienen por el bolsillo, ¿no? Follow the money. O sea, entonces a partir del 25 de mayo el enforcement va a ser con penalidades muy altas para los que no le cumplen ese requerimientos. Con eso, yo creo que dejo por acá, ¿no, Olga? Hablé demasiado. Hacemos muy bien nuestro trabajo de darle trabajo a la moderadora, pero Así es. me quedo abierta ahí a las preguntas y, por supuesto, también quedaré hasta mañana para hablar más. Gracias. Gracias Raquel, especialmente por haber estado vos y Sebastián todo el tiempo con nosotros. Si alguno necesita más información sobre Internet Society, puede hablar con Raquel, con Sebastián, conmigo y algunos otros colegas en la sala. Si no tienen un capítulo en su comunidad, en su país, pueden armar uno. Después les decimos cómo. Si quieren participar en el de su comunidad o se ponen de acuerdo con Yurka o hablan conmigo, vemos. Así que gracias por todo tu tiempo dedicado a la escuela. Y antes de abrir, before opening the floor to questions from the audience, I would like to bring a question that I made to Albert about this feeling that people from government have in the multi-stakeholder dialogues, that every time that they want to request something, it is felt by other members of the community as a veto power or that the governments want to control. And your perspective as a member of the United States government, Department of Justice, is very valuable to share with us. Well, thank you. That's, and it is really a big question on, you know, what is that balance? I have to say that when we are in the ICANN meetings and, you know, we're in the public safety working group, we have the same question. How in the world can you, people of the world, be imposing on us so much in internet governance? You know, and so it really cuts both ways, actually. But I think we have to separate out internet governance as the ICANN processes and all, you know, IETF and all of the other processes that are going on, which is this multi-stakeholder process from the regulation of the users. And when I say users, I mean all of us who are actually in a country somewhere to be able to you know, once we log on, what our behavior is online. So I think there has to be a clear distinction because certainly the U.S., as I said earlier, supports the multi-stakeholder process because we think it's done such a wonderful thing for, you know, open and interoperable networks, decentralized, collaborative, and we would never have been there had there been some government or some international organization trying to control how that has happened, and we want that to continue to happen. So without going too much into time, I think the balance is that, again, governments need to protect people and their activities, and to the extent that they can do that, they should do it with as light a touch as possible. But we have to keep in mind that, you know, a large commercial operation that has a worldwide presence, we can all think of a couple of companies that have that on the internet, still are subject to the laws of the country, and I know there are big issues about conflict. The GDPR is raising some issues dealing with jurisdiction and crime issues. So I guess the short answer is that certainly government has a role in protecting the people and their activities, but we have to be careful about having that veto power over the internet governance of the internet itself. That was not a very good answer. I'm sorry. No, it was. It is difficult to answer. By the way, I think there is no answer, and I think you figure out very well. I will switch to Spanish now. Estamos con muy poco tiempo, así que le voy a pedir a alguien que me ayude con el micrófono. Quiero
Sí, voy a hacer las preguntas todas juntas, como 3, sin statements, por favor, solo la pregunta breve, ¿no? Porque algunos se me hacen como un statement, y está bien, pero no hay tiempo. Y hacemos las preguntas al panel y después a las 3:30 en punto tenemos que estar todos sentados porque tenemos un keynote sobre privacy de Facebook, muy interesante, y después tenemos un conversatorio muy interesante sobre criptomonedas y blockchain, que es un tema que sale recurrentemente como la próxima solución de todos nuestros problemas, que va a ser el blockchain. Así que, y de 3 fantásticos expertos, así que veo como 50 manos levantadas, vamos a elegir 3. Allá el señor que yo le prometí, ¿sí? Yo le prometí. ¿Alguien me ayuda con los micrófonos? Allá. Allá. Y después, ¿a quién tengo? Tengo a los amigos acá y allá. ¿Está bien? Las 3. No statements, right to the point. ¿Ok? Y hacemos las 3 y después respondemos las 3. Mi nombre es José Alejandro de Password Consulting Services. ¿A cuánto tiempo estamos en América Latina, por lo menos la mayoría de los países, a tener un tratado para cibercrímenes transnacionales? ¿A cuánto tiempo estamos? Yo sé que necesitamos un tratado, pero ¿a cuánto tiempo estaremos, por lo menos la mayoría de los países de América Latina? Porque está el de Budapest, pero no están, pero muchos países de nuestra América Latina no están. Catherine Garcia from the Hague University and also the Hague Summit. Actually, the question from Albert and for Raquel. In fact, on May 31st, we are actually gathering in The Hague to around the Hague Summit of Internet Accountability, and I have extended the invitation to Olga. The Hague is actually looking at these other regulatory models rather than the adversarial, which is mostly the issues we are dealing with in courts with content moderation and so on. And one of the main proposals they're doing is about the possibility to create an internet ombudsman. So I wonder, an internet ombudsman, an ombudsman. So I wonder what both of you may think about this option and if you have any specific take on this. Buenas tardes, mi nombre es Regina Coyula, vengo de Cuba. Y la pregunta sobre la propiedad intelectual y las leyes para la regulación de la propiedad intelectual dentro de Internet, porque yo tengo la impresión de que las leyes escritas para la propiedad intelectual tradicional se han quedado muy cortas con toda la avalancha de información que se maneja en Internet. Muchas gracias. Y la última pregunta de nuestro hub remoto, y bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Asolín. ¿Cómo le voy a negar al doctor? El hub y Horacio, muy cortita. Bueno, Sebastián después. Cualquiera de los dos, en cualquier orden. El orden no altera el producto. Es una multiplicación. Desde Barbados le dirigen la pregunta a Albert. Quieren saber cuál es el rol del Departamento de Justicia en el ICANN y en el modelo de múltiples partes interesadas y cómo están colaborando con su misión legal. Y la última para el doctor Asolín. Gracias, Olga. Gracias. Una pregunta para Albert sobre la Cloud Act. ¿Cómo cree que va a funcionar en materia de cooperación internacional? ¿Cómo piensa que se va a reducir el trabajo del Departamento de Justicia en eso? Y ¿qué chances tienen los países de la región, más allá de las formales, para poder generar acuerdos con el gobierno y empezar a utilizarla? Estamos ansiosos. That's a good one. Okay. I think they're all for you, Albert, huh? Okay, but I want my colleagues to have an opportunity to answer also. So I will be quick. Cloud Act, stay tuned, right? The act was just passed. If you don't know what the Cloud Act is, ask your neighbors. They can explain it to you. So as far as the international agreement part of that, we just passed the law. We're getting ready to implement it. We are thinking hard on how to do that. We hope it will reduce everybody's workload who's involved in a treaty with the U.S. on that. That's Cloud Act. Role of Department of Justice and ICANN. The Department of Justice, just like the rest of the U.S. government, is not, we are in the GAC,
So we, with the U.S. government and the government advisory group in the ICANN, that is our role. That is the extent of our role. We are very active in the Public Safety Working Group. Remember that the GAC is an advisory body to ICANN, so we don't really have much of a direct vote in the process. IP laws for our friend from Cuba. I think by and large we've found that intellectual property laws do work. Just like so many issues with the internet and the world reach of it, is that how do you investigate it and how do you enforce those intellectual property laws? So you know, digital IP theft is still falls under intellectual property crimes. You know, it's just moved from the physical world into intellectual property world, and we can talk more about that. So our belief is, by and large, they fit and they work, and you have a huge body of international law dealing with intellectual property crime issues. The difficulty is, right, investigating it and then finding people and holding them accountable for it. I'll go to the very first question, which is a cybercrime treaty for the Americas. You have one. It's called the Budapest Convention, and we strongly urge all countries to join that convention, because if you have purely a regional convention, that means you'll be able to work very well with your neighboring country, but you're not going to have an arrangement to work with the U.S. or to work with Canada, or to work, more importantly, because we're part of the Americas, to work with Germany or countries in other parts of the world. So the Cybercrime Convention is the way to go, the Budapest Convention. And then finally, Internet Ombudsman, that's fascinating. I'd be very interested to learn more about how the private sector feels about exercising sovereignty and enforcement powers over the people of a country, and how the people of that country would expect that to happen. I think as an advisory thing, it might be very interesting, but I really want to learn more about that process. Let me pass it on to my colleagues, please. We don't have more time. I'm so sorry. So, si hay consultas para Raquel y para Niurka en el café, porque a las 5 nos tenemos que ir y tenemos 2 paneles más. My apologies. Antes de cerrar y antes de pedir un aplauso, alguien se olvidó un teléfono al lado de los cafés. Está apagado y no tiene energía, pero bueno, aplauso para nuestro panel.